tiene muchos estudios en administración, en el ITAM, en China, me platicaba ahorita, un doctorado también, y acaba de doctorarse también en leyes aquí en México, ¿no? También nos acompañan los arquitectos, ¿sí?, de los despachos de Frente Arquitectura y RDLG Arquitectura, Juan Pablo Maza y Ruizael Vivanco, que ellos pues también van a participar en esta presentación. Y bueno, por otra parte está Patricio Ruiz, que es, pues, digamos que nuestro estudiante aquí, parte de los organizadores, que él nos va a ayudar también con toda esta dinámica de las preguntas que ustedes tengan al final de la presentación. Y pues yo me encargaré aquí de ir moderando la sesión. Y pues la invitación es que lo hagamos en un ambiente de pluralidad, de cordialidad, que es el espíritu que pues nos debe motivar aquí en la universidad, ¿no? Entonces, bienvenidos a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura. Pues como ven, hay mucho interés, incluso creo que ya se nos quedó gente afuera, pero pues empecemos. Ya no, pero creo que vienen a transmitir vía streaming, que hemos entendido. Entonces ahorita también por Periscope, nos puedan platicar. Yo lo estoy haciendo. Informar allá afuera, ¿no? Que creo que sería lo conducente, que informen allá afuera en Periscope donde pueden encontrar la plática. Entonces, pues bienvenidos y pues les doy la palabra para que empecemos. Y al final las preguntas, por favor, ¿no? Primero vamos a escuchar y al final empezamos con el diálogo. Quisiera hacer primero, buenos días a todas y a todos, mucho gusto saludarlos. Quizás una emoción, veo muchas chavas paradas y los chavos que están sentados no les dan gracias para que. Vamos a hacer énfasis en el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, que ha tenido muchísima polémica. Aquí en la facultad los estudiantes de arquitectura pidieron que viniera Simón Levy, que es el que estamos viendo en la mesa de corbata verde. Él es el que va a dar la conferencia. No sé qué está pasando porque muchos están parando. Creo que es un proyecto que ha tenido muchísima polémica, entonces viene aquí Simón Levy a solventar las dudas y está haciendo aquí un desmadre impresionante. Es una obra de verdad muy chiquita, no sé cómo entraron tantos. Ah, perfecto, qué caballerosos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que se sienten las mujeres. Muy bien. Para todos los que se quieran venir para acá, estamos en el Periscope. Ya, empieza la conferencia. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en la Facultad de Arquitectura. Y quisiera primero tener la oportunidad de presentar. Gracias. Quisiera tener la oportunidad de presentar a los arquitectos que hoy nos acompañan. Y además de hacer un par de anuncios, si me permiten, hoy aquí en nuestra alma mater y además en la Facultad de Arquitectura. Ignacio, del despacho de FRI, de Fernando Romero, Ruizael Vivanco, de Juan Pablo Maza, que junto con Mario Sherman son los 4 arquitectos que ganaron el proceso de selección del proyecto CCC Chapultepec, con base en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Ellos nos van a hacer la exposición del proyecto. Yo quisiera, si están de acuerdo, creo que es un proyecto que la mayor parte, si no es que todas y todos ustedes ya conocen, ya han visto las imágenes, renders, los estudios, los análisis. Quisiera dividir la plática en la historia de este proyecto, cómo nace este proyecto, cuál es la motivación, cuál es la intención, un poco lo que sigue, lo que estamos viviendo. Pero lo que más me importa es escuchar sus preguntas, sus comentarios, dedicarle mucho más a lo que ustedes quieren preguntar y participar. Lo primero que... ¿Dónde está Gonzalo? Lo primero que le pedí ayer a Gonzalo es que el gobierno de la ciudad, por conducto de Pro Ciudad de México, la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo, presenta el día de hoy la apertura de el taller
urbano para los proyectos de Pro Ciudad de México, en donde quiero pedirles a FUGA, a la facultad y a todos ustedes que podamos integrarnos o que puedan participar. Vamos a contratar a 10 arquitectos de diferentes universidades para hacer un laboratorio urbano de los 6 proyectos adicionales que tiene la agencia, y sobre todo porque hay una convocatoria pública abierta que se lanzó hace 2 meses, 3 meses ya, y que concluye el 30 de septiembre, que es una convocatoria para el reciclamiento de espacios abandonados de la ciudad, para el desarrollo de infraestructura social, guarderías, clínicas, la posibilidad de desarrollar bibliotecas digitales, transformar estacionamientos que están dedicados solamente a los automóviles y convertirlos en espacios multimodales y que puedan estar conectados a aplicaciones, etcétera. Esta convocatoria está en procdmx.gov.mx y vamos a contratar a 10 arquitectos para formar este laboratorio urbano. Yo quisiera, Gonzalo, si nos ayudas, por favor, a que ustedes integraran un proceso y que nos pudieran proponer a 10 arquitectos que se pudieran integrar a nuestras tareas para hacer este laboratorio. Les pediría que lo pudiéramos hacer en un plazo de unos 15 días, que ustedes nos propusieran a 15 arquitectos, nosotros no los queremos seleccionar, saben ustedes cómo ponerse de acuerdo. Lo que les pediría es la lista de estas 15 personas, lo único que les pido es que respeten la cuota de género, no nada más aquí para que se sienten las chavas, sino para que también ahí lo podamos tener. Y este es el primer anuncio que quiero participar. 10 estudiantes o 10 participantes de la facultad. Sí, definitivamente. Lo ideal es que sean de los últimos semestres y también que evidentemente pues tuvieran ya la posibilidad de estar egresados, pero estamos hablando de entre el octavo, noveno, bueno, ¿tienen cuántos semestres aquí? 10 semestres, octavo, noveno, y si se puede ya que hayan terminado la carrera, para nosotros va a ser muy importante, para los 6 proyectos que tenemos en la agencia y para la convocatoria de el desarrollo o la transformación de estas áreas o predios abandonados. Toda la información de esto está en Pro Ciudad de México. Hay un censo que hicimos ya, en donde en 4 delegaciones de la ciudad tenemos alrededor de 1.720.000 metros cuadrados de predios privados subutilizados, y lo que queremos es crear emprendedores urbanos, aportar nuevas ideas y proyectos basados en el desarrollo de infraestructura social. Entonces esa es la idea, que tengamos a estas 10 personas que formen parte de este laboratorio urbano de ProCDMX. Como segundo punto, mencionar el objetivo y la historia un poco de este proyecto. Hace alrededor de 6 años aproximadamente tuve la oportunidad de empezar a analizar y a estudiar lo que Fonatur había realizado para la zona rosa, un estudio muy detallado, muy amplio y sobre todo una estrategia para el rescate de la zona rosa. Y empecé a tener diferentes acercamientos desde la administración pasada con esta intención de rescatar o intervenir. Y cuando hablo de la palabra rescatar, también la palabra rescatar de qué, ¿no? Pero por lo menos un proceso de intervención urbana en la avenida Chapultepec. Desde ese momento escuché cuáles eran las inquietudes, cuáles eran las intenciones y sobre todo cuál era la forma en que se estaba planeando hacer un proceso de intervención en la avenida. Realmente yo me preguntaba por qué tantos gobiernos de la ciudad o los gobiernos de la ciudad en turno habían dejado de lado esta muy importante avenida de la ciudad y el tema también de la zona rosa. Y realmente cuando empecé a observar la complejidad, lo difícil que era entrar en un proceso de intervención de la avenida, no solamente por cuestiones arquitectónicas, urbanísticas, sino sobre todo por el tema financiero, empecé a analizar diferentes posibilidades. Cuando
tengo la oportunidad de integrarme al gabinete del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. El planteamiento fundamental era, uno, que era mi principal y mi primera chamba, sacar de la quiebra a una empresa quebrada que prácticamente estaba encargada de hacer proyectos público-privados, en donde tenía 3 proyectos en su cartera, en su portafolio. Uno era el centro de transferencia modal El Rosario, que no estaba terminado. El segundo era el estacionamiento subterráneo en Plaza de la República. Y el tercero, los centros varoniles de seguridad penitenciaria. Y por ahí estaba una idea de un concurso concurso entre comillas, de un concurso que que había sido realizado, y digo entre comillas porque fue una asignación directa, el paradero de Chapultepec. Y realmente el gran reto que tenía la paraestatal, primero era salir de la quiebra. La recibimos con una pérdida de más o menos 75 millones de pesos, no había generado un solo peso de ingreso al gobierno de la ciudad, y ya le había costado alrededor de 65 millones de pesos al gobierno. En 2 años y medio, básicamente entendiendo que el problema que tenía la empresa paraestatal, que insisto es una empresa que se creó en la administración pasada, en el año 2007, para hacer que se desarrollaran proyectos de infraestructura y que estos proyectos de infraestructura no le costaran al gobierno de la ciudad y que pudieran haber asociaciones o participaciones con el sector privado. Para poder transformar esta realidad, lo primero que se hizo es transformar el modelo que tenía la empresa paraestatal. Pasar de un esquema de concesiones, en donde el gobierno lo que hacía era entregarle a un particular una concesión, y el particular lo que hacía era aportar los recursos propios o de terceros, pedirle un préstamo a un banco y fundamentalmente echar a andar el proyecto de infraestructura, pero el gobierno de la ciudad no generaba ningún tipo de ingresos por esos proyectos. El particular lo que hacía era generar prácticamente a través de la inversión una recuperación, y eran proyectos que no estaban ni siquiera terminados, todavía no estaban echados a andar. En 2 años y medio lo que hicimos primero fue hacer un modelo diferente, en donde el particular no podía estar participando sin aportar capital de riesgo, porque lo que sucede en una concesión es que alguien la gana, se voltea a un banco, no mete un peso, y el banco lo que hace es le presta dinero, y al final de cuentas lo que se tiene es que el que gana una concesión no tiene la obligación de aportar un recurso, y al final de cuentas se especula con los bienes públicos. Segundo, hay retraso en las obras, porque cuando a un particular no le cuesta meter sus propios recursos, al final de cuentas puede crecer el costo de la obra, pueden haber afectaciones, pero no le duele al inversionista. Eso se cambió. Se tenía que lograr que los inversionistas que quisieran participar con el gobierno de la ciudad tuvieran que aportar capital de riesgo y no podían especular con bienes públicos. El tercer elemento es que el gobierno de la ciudad tenía que participar en igualdad de condiciones en la generación de ingresos. El gobierno de la ciudad tenía que tener la posibilidad de generar no solamente una intervención del particular o de los particulares, sino que también tenía el derecho de generar recursos. Esto pasa por primera vez en el país. Esto no ha sucedido. Lo que tenemos en un modelo de las asociaciones público-privadas es básicamente 2 esquemas. Uno, que son los llamados PPS, en donde el gobierno le da a un particular una concesión y al final la manera de pagar estos proyectos provienen de presupuesto público. No importa si funcionan o no funcionan los proyectos, el obligado a pagar estos proyectos generalmente es el gobierno. El segundo esquema es que se utiliza la deuda pública o los impuestos de las y los ciudadanos para que con esos impuestos se paguen los proyectos. La historia, ya la hemos visto, los rescates carreteros, cada uno de los proyectos que al final de cuentas terminan en elefantes blancos y que son proyectos que al final de cuentas no tienen un mecanismo de autosustentabilidad ni económica, ni social, ni financiera. Entonces lo que se cambió fue un modelo en donde el inversionista tenía que aportar capital de riesgo,
el gobierno de la ciudad tenía que generar recursos del proyecto. Y tercero, no hay ninguna garantía, no podía haber ninguna garantía, ni un colateral, ni una fuente de repago proveniente del presupuesto. Tenían que ser proyectos financieramente autosustentables. Y lo más importante de todo es, no puede haber ninguna privatización. El gobierno de la ciudad tiene que ser copartícipe y tiene que ser socio de los proyectos. Esas fueron las 4 premisas. Y la última, que es un tema más de administración, pero por eso estaba quebrada la agencia o la empresa paraestatal, es que gastaba prácticamente en estudios, en análisis, y al final de cuentas nunca tenía un ingreso por todos esos estudios que ya había realizado. Se seleccionaba a un inversionista, pero el inversionista no le pagaba al gobierno todos esos estudios que se habían realizado. Entonces lo primero que hicimos también fue cambiar eso, todos los estudios, todos los gastos que el gobierno de la ciudad hacía para este tipo de proyectos se tenían que capitalizar por parte de los inversionistas ganadores. Esto empiezo con el modelo financiero y pasar de un esquema en donde al final de cuentas se utilizaran esquemas de asociaciones como en el pasado, donde se le cobrara, por ejemplo, peaje a la gente por transitar de un lado a otro de la ciudad, por ejemplo, con los segundos pisos, pasar a un esquema diferente, un esquema en donde no se utilizaran, insisto, recursos o contribuciones de la sociedad, sino pasar de un paradigma, transformar un paradigma, pasar de un Estado meramente recaudador de impuestos o contribuciones a un esquema en donde el Estado pudiera generar riqueza pública de los bienes que tiene, la posibilidad de transformar o generar plusvalía de los propios activos tangibles o intangibles que el gobierno de la ciudad tenía. Los resultados de toda esta estrategia nos dan financieramente una empresa paraestatal que tiene un balance de más de 1.200 millones de pesos en 2 años, que tenemos ingresos ya superiores a los 47 millones de pesos este año, que prácticamente hoy la empresa no le cuesta a los capitalinos, es la dependencia que tiene más ingresos propios en función como empresa paraestatal y es la que menos presupuesto recibe. Y entramos en una dinámica en donde el gobierno de la ciudad tiene y debe generar recursos por lo que antes se regalaba a los privados. Esta es la visión y el modelo financiero. Partiendo de este esquema, de esta parte financiera, lo que estábamos intentando era primero analizar qué había pasado con la avenida Chapultepec y cómo poder lograr un proyecto en donde sí se llevara a cabo, un proyecto en donde se pudiera llevar a cabo la mejor propuesta urbana, pero sobre todo en donde no se afectara a las y los ciudadanos. El primer proyecto que se analizó después de estas experiencias del pasado, en el sexenio pasado se intentó utilizar básicamente la posibilidad de expropiar algunos predios, esto en el contexto político y social en el que tenemos hoy la ciudad, en donde no hay una renovación todavía del Programa General de Desarrollo, en donde tenemos 19 años de un Programa General de Desarrollo que no está actualizado, en donde tenemos un gobierno o una ciudad en donde se ha implementado, por ejemplo, esquemas como el artículo 41, en donde se han promovido parches en diferentes colonias o áreas de la ciudad. Quedaba claro que es un esquema realmente poco holístico y nulamente desde el punto de vista de una integración urbana, y lo que no se quería y lo que no se quiere es mandar un mensaje de un privilegio o de un desarrollo inmobiliario, sino de un proceso en donde sea la planeación, sea el desarrollo de infraestructura pública, de espacio público, para posteriormente de un proceso integral de consulta pública de lo que significaría la renovación del Programa General de Desarrollo se pudiera hacer esta intervención. Entonces, los esquemas pasados o los intentos pasados, lo primero que se intentó hacer fue expropiar predios o hacer capturas de valor o incrementar la densidad de ciertas áreas de la zona para poder hacer una captura de valor y fundamentalmente poder financiar esto. Partiendo de esos esquemas y de esos análisis, la primera propuesta que analizamos la hizo el arquitecto César Pérez Becerril. César nos presentó una propuesta que en realidad, no quiero decir nada, pero es la propuesta que a mí más me hubiera gustado hacer,
porque es una propuesta realmente que privilegia absolutamente al peatón, y la propuesta era soterrar los automóviles. Tenemos de Lieja a La Glorieta 1.3 kilómetros. La intención era conectar de manera subterránea Chapultepec, Sevilla y La Glorieta de los Insurgentes, soterrando los automóviles y respetando evidentemente el cajón del metro. ¿Cuáles fueron digamos, las problemáticas de este proyecto? Bueno, a nivel de superficie era una avenida completamente peatonal de 57 metros de ancho que tiene la avenida, con banquetas de 14 metros de cada lado, con la posibilidad de hacer una activación muy importante, arbolando las banquetas e insistiendo en una avenida completamente peatonalizada. Lo primero que hicimos fue realizar estudios socioeconómicos, los estudios técnico-financieros, análisis de mecánica de suelos, todas las geotecnias que tuvimos que implementar, pero sobre todo también un análisis del entorno social. Los resultados que arrojaron estos estudios y análisis fueron los siguientes. Como todas y todos ustedes saben, la avenida no tiene ya una línea recta, tiene una ondulación. No sé si se han dado cuenta, en la avenida ya trae una ondulación, porque hay el cajón del metro incluso está flotando, no está pegado directamente al subsuelo, y hay una gran presencia de agua en el subsuelo. Se hicieron todos los análisis, las simulaciones, y el resultado que nos daba por la gran presencia de agua en el subsuelo es que se tenía que hacer un aislamiento de al menos 12 o 13 metros de cada lado para que la estructura de los cajones para automóviles no se colapsaran con el metro. Después de los análisis que se realizaron por el sistema de aguas y por el sistema de transporte colectivo, por el metro, arrojó como resultado un riesgo muy amplio de posibilidad de colisión entre las estructuras. Tanto César como yo estuvimos haciendo muchas visitas, muchos análisis. César todavía me decía la semana pasada, hay que intentarlo. Yo, si por mí fuera, bueno, lo hacía mañana. El proyecto creo que es lo que la ciudad debería de tener. Sin embargo, hay un riesgo muy grande de colisión. Lo segundo es, yo había pensado que cuando hicieron la obra del metro se habían llevado prácticamente los vestigios arqueológicos, bueno, de entrada prehispánicos, ¿no? Pero tenemos, y el INAH nos confirma, la presencia de vestigios arqueológicos del virreinato, incluso. Entonces, se imaginarán lo que significa abrir una avenida con toda esta problemática, ¿no? El primer problema era el riesgo técnico. El segundo, la presencia de vestigios arqueológicos. Y tercero, que si bien no es lo más importante, ustedes como arquitectos saben que al final, si no hay un mecanismo de pago, de financiamiento, pues cualquier conceptual se termina quedando en un boceto, en renders, ¿no? La obra costaba 3.700 millones de pesos. Esta obra costaba 3.700 millones de pesos. Solamente 2.600 iba para el costo de hacer los túneles subterráneos para el automóvil. Entonces estábamos pensando en un proyecto de privilegiar al peatón, en donde más del 60% del costo de la obra se iba para el automóvil, aunque en realidad el proyecto era peatonalizar. Realmente era muy complicado entrar en un proceso de financiamiento, ya no solamente del gobierno, sino de un esquema público-privado. Y aquí empieza el planteamiento. ¿Por qué no el gobierno y por qué un esquema público-privado? Cuando uno hace obra pública, tiene que analizar no solamente el costo de la realización de la obra, sino el costo de su mantenimiento. Es un tema muy importante. En cualquiera de las opciones, de las tres opciones que les voy a platicar, el costo del mantenimiento es superior al costo de la realización del proyecto. Entonces, ahí ya teníamos un tema de costo-beneficio y una situación de análisis de partir si el gobierno tenía la posibilidad de crear esta obra con presupuesto público o crear un esquema en donde, como les mencionaba hace unos momentos, pudiéramos tener un elemento de autosustentabilidad financiera. Esto era un paradigma muy importante. Partiendo de que esta primera propuesta no se pudo realizar, no se puede realizar,
partimos a una segunda que es lo más lógico, lo que se debería de hacer, lo que en urbanismo, lo que en arquitectura, lo que en muchas partes del mundo hoy y desde hace mucho tiempo lo hacen, y que por simple sentido común se tiene que realizar. Una avenida en donde tenemos 57 metros de ancho y 1.3 kilómetros desde Lieja hasta La Glorieta. Partimos ahí de la renovación del paradero de Chapultepec. En la primera opción también estaba contemplada, en las tres opciones, ¿no? Pero aquí fundamentalmente lo que se buscaba era echar a andar el proyecto del paradero y transformarlo en un centro de transferencia modal, sobre todo por el embudo que se ocasiona entre Sonora, Lieja, y un problema realmente sencillo, que es el taponeo que hace el transporte público a dar la vuelta, digamos, a la izquierda, bajar por el Deprimido y salir rumbo a Lanzures y posteriormente a Polanco. El gran problema que se hace, yo lo vivo todos los días a las 6:30, 7 de la mañana, cuando de Sonora a Lieja realmente el transporte público detiene y cruzar la avenida se convierte en un deporte de alto riesgo. En ese sentido, el proyecto planteaba en estos 57 metros